Hola compañeros, profe, nosotros somos el grupo 5, Marcela Céspedes, Edwin Malpica y Sergio Andrés Gil. Vamos a hablar de cameoides. Hemos dividido la presentación en dos partes, primero una explicación general del método y luego una demostración de la aplicación del método. Entonces iniciemos con la explicación del método que hemos dividido en tres subsecciones. Primero una introducción general del método y cómo se relaciona con el clustering. Segundo, los fundamentos matemáticos básicos del método. Y tercero, las ventajas, desventajas y fallos y supuestos del método. Iniciemos entonces con la introducción y cómo se relaciona con el tema que vimos en clase. Entonces, ¿cómo lo aprendimos? Cuando tengo un conjunto de observaciones o de datos, me conviene realizar subconjuntos dentro de este para facilitar su análisis. Camedoides es una forma de realizar estos subconjuntos, es una forma de realizar este agrupamiento dentro de mi conjunto de datos. Una característica clave de camedoides es que cada representante es un dato real dentro del conjunto. Ya lo vamos a ver más adelante. El objetivo del método es entonces minimizar las distancias que hay entre cada representante y los puntos a quienes está representando dentro de su clúster. Esto de nuevo lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero para irlo entendiendo lo que nos está diciendo es que cuando llego a un punto en el que el representante tiene la menor distancia a los puntos a quien representa, pues es un mejor representante, porque los tiene más cerquita a los puntos dentro de su grupo. Es como lo decíamos, una característica clave es que en Camins, por ejemplo, el representante podía ser un dato que no existía realmente en el conjunto de datos. Para K-medios no, para K-medios tenemos que tener un dato que existe. Eso nos adelantamos acá un poco, pero es una ventaja además muy, muy grande, además de ser una característica del método. Veamos rápidamente porque si yo tengo este conjunto de datos ficticio acá que nos hemos inventado, el representante en Camins sería este, a pesar de que los datos están agrupados acá. Eso ocurre porque este dato, que es un dato atípico, pues me está, entre comillas, jalando al representante para allá. En cada medoides esto no ocurre. Como dijimos, tenemos que seleccionar como representante un dato que sí está dentro del conjunto de datos, para este caso este puntico azul. Y pues en este caso podemos ver que claramente me representa mucho mejor los datos. Vamos, los fundamentos matemáticos básicos para empezar a entenderlo un poco mejor. Entonces supongamos que tenemos un conjunto de datos x sub n que vamos a llamar x a todo el conjunto. Queremos hacer agrupaciones dentro de ese conjunto de datos. Y vamos a seleccionar para iniciar medoides. Podemos iniciar seleccionando los que queramos y esto nos va a dar un resultado de tantos clusters, tantos grupos como medoides seleccionemos. Por ejemplo, si queremos 8 clusters, pues vamos a seleccionar 8 medoides. Si queremos cada clusters, pues vamos a seleccionar k medoides, por eso el nombre del método. Entonces, para este caso vamos a seleccionar únicamente estos dos. Y acá lo que nos está diciendo la notación algebraica es que pues el conjunto de clústeres es a uno de los clústeres que vamos a tener al final y vamos a tener K, que K es el número de medoides que estamos seleccionando. Entonces lo que queremos hacer es calcular la distancia de cada uno de los puntos dentro del conjunto de datos a los medoides que hemos seleccionado. Por ejemplo, para este punto, entonces vamos a calcular la distancia a este medoide y a este medoide. Una vez calculada la distancia, miramos pues cuál de las dos distancias es menor. Acá evidentemente vemos que es este. Vamos a llamarlo acá para ilustrarlo más fácil, el medoide 1 y el medoide 2. Entonces vemos que para este punto la distancia menor es claramente la hacia el medoide 1. Entonces lo vamos a asignar al clúster 1, que es el que está representado por este medoide 1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para todos los puntos dentro del conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, para este punto lo mismo. Calculamos esta distancia, esta distancia. Como esta es menor, pues va a estar incluido en el clúster 2, que es el representado por este medoide 2. Eso es lo que nos está diciendo acá. Cada clúster para la iteración t, que esto ya lo vamos a ver adelante porque esta es únicamente la primera iteración, pero cada clúster para la iteración t va a ser igual a los puntos que pertenecen a nuestro conjunto de puntos iniciales, tales que la distancia entre x
y el medoide es la mínima distancia que hay hacia todos los medoides. Una vez calculadas esas distancias, entonces voy a calcular el costo total. Si lo buscan así en la literatura o en otros videos explicándolo, van a encontrar como el costo o el swapping cost. Ese costo, esta J, no es otra cosa que si tengo estos dos clústeres, por ejemplo, entonces voy a tener para este clúster la distancia de este, de este, de este, de este y de este es un medoide representante y vamos a decir que la suma de estas distancias es A. Y lo mismo para este, vamos a tener que esta y esta, la suma de estas tres va a ser B y el J no es otra cosa que A más B. Eso es lo que estamos diciendo acá, que J va a ser eh, la suma de cada una de las distancias para cada uno de los clústeres. Una vez calculo ese J, digamos que lo guardo y voy y selecciono otro medoide. Entonces en este caso ya no tenemos este que teníamos por acá, sino ahora tenemos este rojo. Y vuelvo y hago exactamente lo mismo para cada uno de los puntos, entonces calculo la distancia a cada uno de los medoides. Y los asigno a aquel clúster que esté representado por el medoide más cercano. Entonces vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos antes, solo que ya no para MT y CT, sino para MT más 1 y CT más 1. Es decir, la siguiente iteración. Pero la suma es la misma al final. La misma forma de hacer la suma. Y cuando yo hago esa suma tengo tres opciones. O pues digamos por ahora dos opciones. Si J es mayor, si esa suma me da mayor, quiere decir que ese nuevo medoide o esos nuevos dos medoides son una peor representación de los clústeres. ¿Por qué? Pues por como lo decíamos ahorita, porque están más lejos. Esa suma de distancia es mayor, quiere decir que los puntos a quienes están representando están más lejos. Si es menor, pues he encontrado medoides que representan mejor mi conjunto de datos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque al ser la suma menor, quiere decir que cada clúster está más cerquítica de los datos a los que representa. Entonces mi objetivo en el método básicamente se convierte en ese, en minimizar esa función J o ese costo. Cuando encuentro, que esa es la tercera opción, cuando encuentro que ya no puedo minimizar más esa J, pues he llegado a un punto en el que los medoides son los mejores medoides que voy a encontrar, los mejores representantes. Bien, hablemos entonces de las ventajas, desventajas, fallos y supuestos del método. El primer supuesto es que partimos de datos reales. Recordemos que a diferencia del CAMINS, el medoide sí es un dato que existe, no es un dato producto del promedio entre el cálculo, sino que es un dato que yo elegí y existe. Otro supuesto es que los datos se van a agrupar de manera que me puedan permitir la visualización de clústeres en esferas o convexas, un poco como se ve en la imagen que tenemos en pantalla. Dentro de las ventajas tenemos que mencionar que es un método más robusto ante los datos atípicos y eso ocurre debido a que precisamente son datos reales. Entonces, un valor extremo no va a arrastrar el centro del clúster como si lo ocurre en Camins. Usa cualquier métrica de distancia, Manhattan, Gower, coseno, y esto permite que sea dentro de las ventajas un método apto para análisis de variables no solo numéricas. Dentro de las desventajas debemos nombrar el costo computacional y es que tiene una complejidad temporal que crece exponencialmente conforme crece el número de datos. Eso lo podría hacer muy lento y en resumen no podría ser de pronto la mejor herramienta para análisis de datos muy grandes. De pronto es ideal para bases de datos más pequeñas o medianas. En las visualizaciones 2D, lo que podría llegar a pasar es que al reducir el camedoides, todas las dimensiones a solo dos ejes, como estamos acostumbrados de pronto a ver en algunas gráficas, esta reducción podría simplificar información y podría distorsionar un poco las distancias reales que hay entre los puntos. Esto, insisto, sería una desventaja trabajando de pronto con gráficos 2D. Con gráficos 3D se podría mejorar la visualización del agrupamiento de los datos. Dentro de las desventajas también tendríamos escenarios donde la selección inicial de los Ks podría encontrar un óptimo local, pero no un óptimo global. Recordemos que nosotros vamos o el algoritmo va recalculando los K
en la medida que encuentre distancias menores y un dato que represente de una mejor manera a un menor costo ese conjunto de datos. Esto es un poco lo que vamos a pasar a ver dentro del código. Este es un ejemplo muy sencillo, una base de datos con 8 líneas representadas o analizadas desde 3 variables. Si nosotros aplicamos camedoides con ella, lo que él va a hacer es asignar un número a cada una de las filas, teniendo la columna que estamos viendo de clúster solamente número 1 o 2, y este número un poco lo que intenta hacer es agrupar datos con similitud, que dentro de la gráfica podríamos decir que esos dos grupos lo que están presentando son, en uno, personas de mayor edad que tienen más ingresos y una relación mayor de gastos, y en otro grupo, personas de menor edad que tienen menor ingresos y menor número de gastos. Bueno, este es el código que nosotros usamos para poder visualizar la herramienta de Camedoides. Lo primero que hacemos es instalar nuestros paquetes, que son paquetes conocidos, Tidyverse, Gigali, Cluster y grepel. Hacemos una lectura de nuestros datos. En este caso usamos el dataset de datos taller 2, que relaciona países con algunas variables de tipo energético, consumo y generación también. Después hacemos un resumen estadístico pues, de nuestras variables numéricas. Entonces acá tenemos el total pues, de todas las variables que van a ser evaluadas. Posterior a esto, hicimos también un análisis con la herramienta GeoBoxplot mediante cajas y bigotes univariado para poder visualizar los posibles outliers que va a tener nuestro análisis. Luego elegimos ya unas variables específicas para realizar un análisis bivariado. En este caso seleccionamos estas y generamos ya las correlaciones que tienen algunas variables con otras. También de pronto por ver posiblemente cómo se van a agrupar estos países que van a tener variables correlacionadas. Estas son las variables que vamos a usar. Posteriormente construimos el dataset numérico para nuestro clustering y mediante la herramienta Silhouette, seleccionamos de manera gráfica y con la prueba de codo cuál va a ser el número de clusters o de K que va a ser el mejor para nuestro análisis. En este caso podemos observar que después del 3 ya no cambia demasiado, entonces procedemos a usar el 3 como número de clusters. Mediante la herramienta Clustpot graficamos y lo que nos ofrece son estos 3 clusters en donde vemos dos agrupaciones de países distanciadas entre sí, pero también vemos 2 outliers. Cada número representa un país que posteriormente vamos a ver cuál es. Entonces, mediante PCA, graficamos mediante grepel de manera un poco más visual y vemos lo mismo que teníamos en la parte de arriba, pero pues con los nombres. Entonces vemos que países como Corea del Sur, Francia, Italia y Alemania están agrupados en un clúster y tiene mucho sentido porque estos países le invierten mucho a todo el tema de energía nuclear y también renovables. Países como Rusia, España, India, Canadá, Brasil, Turquía, pues son países que son consumidores también de energía fósil, pero que también de pronto están creciendo en el uso de nuevas energías renovables. Y podemos observar que los 2 outliers son Estados Unidos y China, que son grandes generadores, pero también a la vez son grandes consumidores. Si observamos de pronto el tipo de camedoides, vemos que aunque hay 3 clústeres, los outliers no impactan demasiado a los otros números de datos. Entonces nos damos cuenta y podemos concluir que camedoides es más robusto en cuanto al tratamiento de datos que sean outliers. Gracias.